Bueno, en la presente píldora de lo que vamos a hablar es de el vicio de los actos jurídicos, la simulación, que es el que nos queda pendiente. Y cuando hablemos de simulación, lejos de pensar en los simuladores de Damián Cifrón, de lo que tenemos que hablar es de un acto que encubre otro, o de un acto que tiene alguna parte o alguna cláusula que es, falsa o que encubre otra realidad. Lo que les pido, por favor, es que ustedes lean el artículo de simulación y después continúen escuchando este video. La simulación consiste en un acto de negocio jurídico que por acuerdo de partes se celebra exteriorizando una declaración recepticia no verdadera, que tiene por la finalidad engañar a terceros. La simulación se clasifica en absoluta y relativa, según que carezca de todo contenido u oculte otro diferente. En uno y otro caso, siempre es un acto de engaño, aunque no necesariamente ilícito. Y esta es una cuestión muy importante de la licitud o ilicitud de la simulación. Y es que ustedes me dirán, bueno, la simulación suena a engaño, y de hecho el fin inmediato de la simulación es engañar a terceros. Entonces ustedes se piensan, ¿puede el Código Civil y Comercial, el ordenamiento jurídico, contemplar un acto que tiene como fin engañar a terceros? Sí, siempre y cuando no vulnere derechos de terceros, no vulnere intereses de terceros. Ahora vamos a ver más adelante algunos ejemplos de cuándo es posible, cuándo está permitido y cuándo no. Los requisitos son que tiene que ser un acto jurídico, es decir, tiene que tener todos los elementos del acto jurídico, y su fin inmediato es provocar un engaño. Cuando hablamos de todos los elementos del acto jurídico, tenemos que hablar de sujeto, objeto, causa y forma según el acto jurídico que se vaya a realizar. En efecto, el acto simulado se caracteriza por constituir una disconformidad entre la voluntad interna y la declarada. Es decir, si yo hago una donación, pero lo encubro con un contrato de compra-venta, ahí hay si se quiere, una diferencia entre lo que yo percibo, lo que yo busco, que es una donación, y lo que yo manifiesto en un instrumento jurídico, en un acto jurídico. Después tiene que existir un acuerdo simulatorio entre todos los intervinientes del negocio. Si no hay un acuerdo entre todos los que celebran el contrato, no hay simulación. Y por último, el fin inmediato perseguido por las partes tiene que consistir en engañar a terceros. El engaño es el elemento esencial de la simulación. No lo es, en cambio, la existencia de perjuicio, porque el engaño que no provoca un menoscabo a derechos de terceros, ni tiene por finalidad violar la ley, no desemboca en simulación ilícita, sino lícita. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago una simulación para perjudicar a terceros, en ese caso la simulación va a ser ilícita. ¿Sí? Eso de la ley lo sanciona con la nulidad. En cambio, si lo que yo busco es solamente engañar sin perjudicar a terceros, ahí no hay ningún problema. Clasificación. La simulación se divide en absoluta y relativa. En la primera, las partes no tienen ninguna intención de celebrar un acto jurídico, sino solamente generar una apariencia, una ilusión. En cambio, en la simulación relativa, aunque también existe un acto ficticio, en verdad detrás de este se esconde otra realidad, distinta de la ostensible. A título ejemplificativo, el artículo señala que la simulación puede consistir en encubrir un acto jurídico bajo la apariencia de otro. Así, cuando una compraventa, que es el acto ficticio, encubre una donación, que es el acto real, a fin de eludir los efectos de esta última. También se refiere a que la simulación puede consistir en cláusulas que no son sinceras. Es lo que ocurre cuando se hace figurar un precio menor al real para evadir impuestos. En el mercado inmobiliario es bastante común ver que lo que se declara en el contrato de compraventa es, por ejemplo, el 70% de la operación y el otro 30% se deja en negro. Es decir, no se declara. El código menciona también que puede haber simulación por interposición ficticia de personas. En este supuesto participan cuanto menos 3 personas. El vendedor vende simuladamente un bien a un testaferro, quien a su vez se lo transmite al verdadero destinatario del negocio.
todos los intervinientes participan en la maniobra. La clasificación más importante de la simulación es la que distingue entre simulación lícita e ilícita. Esta se funda en el móvil que tuvieron las partes al celebrarla. Cuando es ilícita, la acción de simulación procura la declaración de nulidad del acto. Es decir, cuando perjudica a terceros, se tiene que producir la nulidad del acto. Si el acto oculto no es ilícito y cumple todos los recaudos de forma y de fondo de su tipo o categoría, por efecto de la sentencia de declaración de simulación, saldrá a la luz y será plenamente eficaz entre quienes lo celebraron y sus sucesores universales. Por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de simulación lícita. Es el caso en que se oculta una realidad para engañar a un tercero que pide dinero o un pariente pedigüeño respecto de quien no se tiene obligación alimentaria. Es decir, supongamos que hay una persona que me está molestando y que me pide plata. Yo puedo hacer una simulación para aparentar que no tengo bienes para que no me pida más dinero. En ese caso, ahí estaríamos en presencia de una simulación lícita. ¿Cuál es la acción entre las partes? El contradocumento, es decir, supongamos que, recuerden que para que haya simulación tiene que haber acuerdo entre todas las partes que realizan la simulación. Pero ¿qué pasa si una de las partes desconoce el acto simulado y dice, no, vos me lo donaste, esto no es una compra-venta, vos me lo donaste, entonces estaría perjudicando a la otra persona y no estaría respetando ese acuerdo de simulación? ¿Qué solución hay para este caso? El contradocumento. El contradocumento es, propiamente dicho, un documento que se celebra a la par del acto jurídico principal y simulado que prueba la simulación. Es decir, nosotros firmamos otro documento que diga el acto celebrado tal día, tal fecha es un acto simulado. Ese artículo es el 335. Y después, el artículo 336 dice acción de terceros. Los terceros cuyos derechos o intereses legítimos son afectados por el acto simulado pueden demandar su nulidad. Pueden acreditar la simulación por cualquier medio de prueba. Y acá vamos a dar un ejemplo, que es que los herederos pueden ser también terceros cuando el acto simulado ha buscado perjudicarlos en sus derechos. Ello sucede si el causante simuló la transmisión del bien para que sus herederos, o algunos de ellos, no reciban los bienes que les corresponden. Por tanto, tampoco se le exige la presentación de contradocumento. Es decir, si estos herederos son perjudicados en su derecho hereditario con una simulación, pueden perseguir la nulidad de ese acto. Así que bueno, hasta acá un pantallazo general del tema simulación.